Hola chicos, vamos a continuar con lo que es el movimiento bidimensional. Bien, en este movimiento bidimensional vamos a ver otro aspecto del mismo conocido como el movimiento parabólico. Así que espero presten mucha atención a lo que vamos a avanzar. Bien, como concepto, ¿qué se entiende? El movimiento parabólico, al igual que el movimiento semiparabólico, resulta de la combinación de dos movimientos, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. En el plano horizontal mantiene velocidad constante, como ustedes ya saben, y en el plano vertical mantiene aceleración constante, lo que nos quiere decir que en el movimiento horizontal trabaja con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y en el plano vertical básicamente trabaja con lo que es el movimiento variado. ¿Ya? Bien. Este movimiento, como ustedes deben saber, lo han visto en diferentes facetas y aspectos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Donde en las diferentes disciplinas se va a ver situaciones como el salto largo, también tenemos lo que es el salto alto, donde, como pueden ver, hay el movimiento parabólico, es el que se estaría llevando a cabo. Así también en otras disciplinas, como ser el voleibol o el básquetbol, donde se percibe lo que es el movimiento parabólico. Bien, ahora vamos a conocer cuáles son las fórmulas a aplicar. Las fórmulas que tenemos en relación al movimiento parabólico. Como pueden ver en este movimiento, en el accionar del mismo, se van a ir desenvolviendo diferentes momentos y tiempos en los cuales vamos a ver el cambio de las velocidades o el momento en el que se utilizan ciertos factores, ¿no? Bien, vamos a analizar con este principio de independencia. Vamos a analizar primero las fórmulas para el movimiento horizontal. En el movimiento horizontal tenemos lo siguiente. Tenemos para determinar lo que es la velocidad en este eje, en el eje X, que está dentro del plano horizontal, que se determina a través del producto de la velocidad inicial del movimiento multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación, por lo general, vamos a trabajarlo con respecto a la horizontal. El siguiente. Esta fórmula ya conocida y que se ha visto previamente, donde nos dice que la distancia horizontal va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿Pero qué velocidad? La velocidad en el eje X y se multiplica por el tiempo de vuelo. Asimismo, también podemos determinar la distancia hallando el producto del doble de la velocidad inicial elevada al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, que es este, y el coseno del ángulo también de este ángulo que está con respecto al horizontal. Esto se divide entre la gravedad y también nos puede proporcionar el valor de la distancia horizontal. También otra manera en la cual podemos hallar la distancia horizontal es la siguiente. Cuando la velocidad inicial elevamos al cuadrado y esta multiplicamos por el seno del ángulo en una cantidad duplicada, ¿ya? Por el seno de 2 veces el ángulo. Y este producto se divide entre la aceleración de la gravedad. Y asimismo también tenemos otra fórmula para determinar lo que es la velocidad horizontal o para trabajar con ella, que es multiplicar 4 por la altura máxima alcanzada, que es en este punto del arco, y esto se divide, este producto, entre la tangente del ángulo, este ángulo que está con respecto a la horizontal. Bien, otra fórmula que tenemos dentro del movimiento horizontal es la siguiente. Para determinar lo que es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es este tiempo que recorre la partícula o el cuerpo en este trayecto, desde el punto de inicio, según esta gráfica, en el punto A, hasta que culmina en el punto E. Todo ese tiempo transcurrido es conocido como el tiempo de vuelo y este se lo puede hallar
multiplicando o hallando el producto de 2 por la velocidad inicial del movimiento por el seno del ángulo de inclinación, y este producto se divide entre la aceleración de la gravedad. Todo esto nos puede dar como resultado el tiempo de vuelo. Bien, ahora vamos a ver las fórmulas para el movimiento vertical, para este movimiento que está en relación al eje Y. Bien, nos dice que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial del movimiento multiplicado por el seno del ángulo de inclinación. Nuevamente, este ángulo que se inclina con respecto a la horizontal, y a esto le restamos el producto que viene de la aceleración de la gravedad por el tiempo. Bien, también tenemos otra manera de determinar que esto deriva del teorema de Pitágoras, que la velocidad en Y va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad en el eje X al cuadrado, ¿ya? Entonces, de esa manera también podemos determinar lo que es la velocidad en Y. Vamos a otra ecuación que vamos a utilizar en el movimiento vertical y nos dice para el tiempo en la altura máxima, es decir, en este punto, en el punto central donde la partícula ha alcanzado su altura máxima, ¿en qué tiempo va a llegar a ese lugar? Nos dice que hallamos con la siguiente ecuación, donde multiplicamos la velocidad inicial por el seno del ángulo de inclinación y esto se divide entre la gravedad. Como pueden ver, el tiempo de la altura, en la altura máxima es prácticamente, la ecuación va a ser la mitad de lo que es el tiempo de vuelo. Es por eso que el tiempo de vuelo lleva el 2 por delante, porque esta ecuación se duplica y nos da el tiempo de vuelo. Es decir, si has recorrido hasta aquí en un determinado tiempo, para llegar al punto final, que es este punto E, denominado según esta gráfica, va a ser el mismo tiempo hasta el punto medio y hasta el punto inicial. Entonces es por eso que las ecuaciones son prácticamente similares. Y vamos a otra fórmula en el movimiento vertical. La fórmula para determinar la altura máxima. Esta altura que está en este punto C, que es el punto medio, se puede determinar la altura máxima hallando el producto de la velocidad inicial elevada al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. Esto se divide entre el doble producto de la aceleración de la gravedad y así podemos hallar la altura máxima. Bien, para recordar entonces, ¿qué debemos recordar? Debemos entender cada uno de los factores que está participando en todas las ecuaciones. Tenemos velocidad horizontal, velocidad inicial, la relación del ángulo complementario, este ángulo que está con respecto a la horizontal, el ángulo θ, en este caso como ejemplo. Tenemos el alcance horizontal, el tiempo de vuelo, la aceleración de la gravedad, la altura máxima, velocidad vertical, con sus respectivas unidades, como pueden ver en metros por segundo, cada uno está con sus unidades. Tenemos la velocidad vertical, sabemos que las velocidades se miden en metros por segundo, el tiempo transcurrido que está en segundos, el tiempo de altura máxima que también está en segundos. Entonces debemos recordar todo esto para poder proceder con nuestras fórmulas. Bien, así también tenemos fórmulas para el movimiento en ambos ejes, ¿ya? Para determinar cierto factor que involucre a ambos ejes en todo este trayecto. Tenemos la primera que se basa en el teorema de Pitágoras, que me dice que para hallar esta velocidad resultante, lo que debo hacer es sacar la raíz cuadrada de la sumatoria de las otras velocidades, tanto en el eje X como en el eje Y, pero ambas elevadas al cuadrado, ¿ya? Esto es un aspecto vectorial, entonces como forma un triángulo rectángulo acá, la velocidad resultante puede determinarse con el teorema de Pitágoras, esto analizando lo que es la composición de vectores. Así también,
Si es que quiero asociar las otras ecuaciones, recuerdo cómo se saca la velocidad en X y reemplazo todo ese valor. Esto lo hemos visto en las fórmulas del movimiento horizontal. La velocidad en X se puede determinar multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y obviamente, como está elevado al cuadrado, pues esto mantenemos elevado al cuadrado. Más, me dice la velocidad en Y. También, si voy a recurrir a las fórmulas en el eje vertical, en acá nos dice que la velocidad en Y se puede determinar multiplicando la velocidad inicial por el seno del ángulo de inclinación, este ángulo de inclinación, y a este le restamos la gravedad por el tiempo de vuelo, ese producto de ambos, y todo esto nos va a dar lo que es la velocidad en Y. Reemplazamos todo ese valor y lo mantenemos elevado al cuadrado. Y así podemos determinar la velocidad resultante. Ahora, nos dice para hallar la tangente del ángulo, o en todo caso para hallar también ese ángulo de inclinación, este ángulo. Vamos a partir de esta fórmula que viene de las funciones trigonométricas, que nos dice que para hallar la tangente de inclinación debemos hallar el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El opuesto a este ángulo es la velocidad en Y y el adyacente es la velocidad en X. Opuesto porque no coincide con el ángulo, en cambio el adyacente choca con el ángulo, tiene un contacto con el ángulo, por lo tanto ese es el cateto adyacente, y de esa manera podemos hallar este ángulo de inclinación en este movimiento. Así también puedo reemplazar los valores de la velocidad en Y que ya hemos visto anteriormente acá, se reemplaza y también puedo hallar. Y de la velocidad en X también reemplazo sus anteriores valores de la formulación en el movimiento horizontal y puedo hallar lo que es este ángulo de inclinación. Ahora, si quiero hallar el otro ángulo de inclinación, la tangente del ángulo alfa, me menciona acá, alfa está acá. Como pueden ver, el ángulo alfa es aquel que en este caso sí está coincidiendo con la velocidad en Y. Entonces, para el alfa, el cateto opuesto ya es X. ¿Por qué? Para alfa no tiene contacto con lo que es la velocidad en X. En ambos casos, véanlo acá, y en el inicio del movimiento y en el final del movimiento, no tiene contacto con lo que es la velocidad en X. Por lo tanto, X sería su cateto opuesto y la velocidad en Y es su cateto adyacente. De la misma manera, puedo reemplazar por los valores que obtengo en las ecuaciones de ambos movimientos, tanto en el movimiento horizontal como en el movimiento vertical, y ya tengo la resultante. Y luego tenemos otra fórmula también que nos va a servir en algún momento del movimiento, y me dice que es la fórmula para la altura de la trayectoria, es decir, para determinar la altura en cualquiera de estos otros puntos, no precisamente la altura máxima, puede ser un punto intermedio. Y para este lo que debo hacer es hallar el producto de XP, que llegaría a ser el alcance horizontal parcial. Y este se multiplica por la tangente del ángulo de inclinación, este ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Le resto el cociente entre el producto de la gravedad por el alcance horizontal parcial elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno elevado al cuadrado del ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Así también, si quiero hallar esta altura de la trayectoria en cualquiera de estos puntos, de la misma manera, el alcance horizontal parcial multiplicado por la tangente del ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, le restamos la distancia o el alcance horizontal parcial elevado al cuadrado por el tangente del ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Y esto divido entre la distancia horizontal total, ya esta distancia horizontal total, y puedo hallar también la altura de la trayectoria en algún punto que me pida determinar.
Bueno, en aquí también debo recordar qué factores o qué me está pidiendo, ¿no? Para los datos y demás. ¿Qué factores están participando? Tengo B sub R, que es la velocidad resultante, que se mide en metros por segundo. El ángulo tita, en aquí que es un ángulo complementario según mi gráfica con respecto a la horizontal, y esto se mide en grados. El ángulo alfa, que es otro ángulo complementario, y este está inclinado con respecto a la vertical, también se mide en grados. La altura de la trayectoria, que puede ser un punto cualquiera, acá o acá puede determinarse en un punto cualquiera, y este se mide en metros. Así también tengo X sub P, que es el alcance parcial horizontal, también se mide en metros, puesto de que son longitudes. Bien, continuamos con el movimiento parabólico resolviendo el ejemplo 1 y nos dice lo siguiente. Un atleta salta con una velocidad inicial de 9 metros por segundo, formando un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal. Calcular la altura máxima que alcanza. Bien, veo al atleta y al desarrollar este movimiento nos está proporcionando estos datos, como ser la velocidad inicial, 9 metros por segundo, el ángulo, este ángulo de inclinación con respecto a la horizontal es de 70 grados, la aceleración de la gravedad no nos lo proporciona el ejercicio, pero es un dato implícito, pero que sabemos que está ahí, es 9,8 metros por segundo cuadrado. Nos pide determinar la altura máxima. Acá, la altura máxima. Esta altura que alcanza el atleta en este movimiento. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar la solución a mi problema. Y para esto voy a buscar una de las fórmulas que yo ya he visto previamente en esta parte teórica, donde me dice que para determinar la altura máxima, ¿qué es lo que puedo utilizar? Para hallar lo que es la altura máxima, voy a trabajar con los siguientes valores. La velocidad inicial elevada al cuadrado multiplicada por el seno al cuadrado del ángulo. Y esto dividido entre el doble producto de la aceleración de la gravedad. Bien, teniendo en cuenta todo esto, veo si tengo todos los datos. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo el ángulo? Obviamente. Y tengo la aceleración de la gravedad. Solo me queda reemplazar mis valores. Al reemplazar mis datos, ¿qué es lo que tengo? La altura máxima va a ser igual a... La velocidad inicial es 9 metros por segundo. Todo esto está elevado al cuadrado. Bien, luego se multiplica por el seno al cuadrado del ángulo, que es 70 grados. Se divide entre 2 por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, vamos operando parte por parte. La altura máxima va a ser igual a... Primero voy a resolver la parte superior. En la parte superior, ¿qué es lo que tengo? Tengo 9 al cuadrado, me da 81. Multiplico por el seno al cuadrado de 70 grados y cierro mi paréntesis. La parte superior, ¿cuánto me da como resultado? Me da 71,53, incluyendo el redondeo, unidades, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Me voy abajo y multiplico 2 por 9,8. 2 por 9,8 me da 19,6 unidades. Sigo manteniendo metros por segundo al cuadrado. Bien, ahora en acá me falta un determinar. Vamos determinando a una entonces. La altura máxima va a ser igual a, ya efectúo la división, de 71,53 dividido entre 19,6.
como resultado tengo 3,65, incluyendo el redondeo. Las unidades, como están directamente proporcionales, simplifico segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Metros se va a ir con uno de los metros de acá y el resultado me tiene que dar obviamente en metros, que es la unidad de longitud. Y ya tengo determinada lo que es la altura máxima en base a las ecuaciones que ya se está viendo previamente. Continuamos con nuestro segundo ejemplo y nos dice lo siguiente. Una pelota de fútbol es lanzada con una velocidad inicial de 15,24 metros por segundo, con un ángulo de 60 grados con la horizontal. Calcular, inciso A, el tiempo de vuelo, inciso B, la altura máxima y el inciso C que dice alcance máximo. Primero sacamos nuestros datos, recabamos estos que son muy necesarios. La velocidad inicial es 15,24 metros por segundo. Luego tenemos el ángulo que tiene el valor de 60 grados. El inciso A que me está pidiendo, me pide el tiempo de vuelo. El inciso B me está pidiendo la altura máxima. Y finalmente el inciso C me está pidiendo el alcance máximo. La distancia total, ¿no? En el sentido horizontal. Bien, tengo todo esto para trabajar y un dato, como les dije siempre implícito, es la aceleración de la gravedad que tiene el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, ahora sí, solo me queda proceder a dar solución a mi ejemplo. Primero, calculamos lo que es el inciso A, donde nos pide el tiempo de vuelo. Para este tenemos una ecuación que nos dice lo siguiente. El tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces la velocidad multiplicado por el seno del ángulo de inclinación. Y todo esto se divide entre la aceleración de la gravedad. Bien, teniendo esta ecuación, verifico si tengo esos datos. ¿Velocidad inicial tengo? Sí. Acá está, 15,24. El ángulo tengo. La aceleración de la gravedad también. Puedo proceder a reemplazar mis valores. El tiempo de vuelo va a ser igual a 2 por 15,24 metros por segundo, multiplicado por el seno del ángulo, que tiene un valor de 60 grados. Todo esto dividido entre la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, procedemos a meter todos estos datos en nuestra calculadora para determinar. 2 por 15,24 por el seno del ángulo. Todo esto se divide entre 9,8. Como resultado tenemos 2,69. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser igual a 2,69. ¿En qué unidades verificamos? Metro con metro están directamente proporcionales, se simplifican. Segundos se va a ir con uno de los segundos de acá y el tiempo me da obviamente en segundos. Ya tenemos el tiempo de vuelo. El tiempo que ha transcurrido para llegar el balón de un extremo al otro en este movimiento. Vamos a lo que es el inciso B. En el inciso B me está pidiendo hallar la altura máxima. Y nuevamente vamos a recurrir a la fórmula que hemos utilizado, donde me dice que para hallar la altura máxima, lo que debo hacer es elevar la velocidad inicial al cuadrado y multiplicarla por el seno elevado al cuadrado del ángulo de inclinación. Todo esto dividido entre el doble producto de la aceleración de la gravedad. Tomo en cuenta que tengo estos datos. Velocidad inicial es dato, sí. El ángulo es dato y la aceleración de la gravedad es dato. Puedo reemplazar mis valores. Y tengo lo siguiente. La altura máxima va a ser igual a velocidad inicial 15,24
metros por segundo, todo elevado al cuadrado, multiplicado por el seno al cuadrado de 60 grados. Todo esto se divide entre 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado. De la misma manera, puedo meter todos estos valores a mi calculadora. Y denotamos 15,24 elevado al cuadrado por el seno al cuadrado de 60 grados, dividido entre 2 por 9,8. Como resultado me da 8,89. Entonces denoto ese resultado. La altura máxima va a ser igual a 8,89 y las unidades. De la misma manera, metro, en acá, segundo se va a elevar al cuadrado, se va a ir con este. Metro, y este va a estar metro al cuadrado, entonces por lo tanto uno de esos se va a ir y obviamente las unidades me tiene que dar en metros, puesto de que se trata de altura y esto corresponde a longitud. Vamos al inciso C. En el inciso C me está pidiendo hallar la distancia o el alcance máximo. Vamos a hablar esto del alcance horizontal, este alcance que viene de este punto hasta el punto de inicio. Este es el alcance horizontal. Eso más debo determinar. Y para el alcance horizontal me plantea también otra ecuación que puedo utilizar y me dice lo siguiente. La distancia horizontal se puede obtener a través de la velocidad inicial elevada al cuadrado multiplicada por el seno de 2 veces el ángulo y esto se divide entre la gravedad. Es una manera también de determinar este alcance horizontal. Tengo los datos, velocidad inicial sí, el ángulo sí y la gravedad también. Puedo reemplazar mis valores. Entonces determino que el alcance máximo va a ser igual a velocidad inicial, nuevamente 15,24 metros por segundo. Esto se multiplica por el seno de 2 veces el ángulo que es 60 grados. 2 por 60 grados. Todo esto dividimos entre la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, vamos a hacer este aspecto en partes también para entender. Primero lo de arriba. Y tengo en acá, esto está elevado al cuadrado, perdón, no nos olvidamos. 15,24 elevado al cuadrado multiplicado por el seno de 2 por 60. Bien, la primera parte, la parte superior, me da 201,14 unidades, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y abajo tengo aún los 9,8 metros por segundo al cuadrado. Como pueden ver, en aquí ya se va a ir simplificando. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se simplifica. Y este metro se va a ir con uno de estos para poder hallar el resultado. Y bien, ahora nos queda hallar finalmente este desplazamiento horizontal. Dividiendo, hallando el cociente entre estos dos resultados. Entonces divido el 201,14 dividido entre 9,8. Y me da como resultado 20,52 unidades metros, puesto de que es la distancia horizontal o este alcance es longitud, estamos dentro de lo dimensionalmente correcto.